Sesión virtual 14. Tema: área entre la gráfica de dos funciones. Recordemos que como aplicación de las integrales definidas, habíamos hablado ya en la sesión presencial acerca de lo que es el área debajo de una curva. Nosotros tenemos una función graficada. Nos van a indicar siempre desde dónde hasta dónde es que deseamos calcular dicha área, desde un valor inicial hasta un valor final. Entonces se determina un área encerrada por la gráfica de la función y el eje X. Esta área que está aquí resaltada de color amarillo se denomina área debajo de la gráfica de la función. La función es f, por ejemplo. Entonces, para calcular esa área se hacía mediante la integral definida desde a hasta b de la función f de x. ¿Cómo calculamos esto? Mediante nuestras calculadoras. En la tecla que está aquí, integral definida, modo 1 para salir. Aquí está la integral definida. Le indicamos desde dónde hasta dónde y qué función integrar siempre. El resultado era un valor numérico y eso es justamente el área, cuyas unidades se denomina u cuadrado de área. Entonces, ya hemos trabajado justamente ejemplos en la sesión presencial de ese tema. Se han calculado algunas áreas ya. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer casi lo mismo, está bien, pero solamente que vamos a considerar ahora dos funciones, ya no una. Entonces vamos a tener un área encerrada, un área limitada por dos funciones. El cálculo se realiza de la misma forma, solamente que teniendo en cuenta lo siguiente. Si yo tengo el plano cartesiano y logro graficar dos funciones, una función f y otra función g, me van a indicar a mí siempre desde dónde hasta dónde es que se desea calcular el área, desde un valor inicial hasta un valor final. Entonces, el área encerrada ahora por las dos funciones es esta que está resaltada de amarillo. Entonces, esa área también se puede calcular. También se puede usar aquella integral definida para calcularla. El cálculo, según el material y según la teoría, es la siguiente. Igual como hicimos el área debajo de una curva, se calcula igual. El área A encerrada entre las dos funciones es la integral definida desde el valor inicial hasta el valor final de la función f, que es la mayor, menos la función g, que es la menor. ¿A qué le llamamos función mayor y función menor a esta? F tiene valores mayores que g, por eso es que ella está encima de la función g. A esta yo le llamo función mayor. G tiene valores menores que f, por eso es que ella está dibujado debajo de f, y a ella le llamo función menor. En este caso la función f es mayor que la función g, tiene valores mucho más grandes, por eso es que la función está encima de la otra. Entonces, conclusión: el área encerrada entre la gráfica de dos funciones es la integral definida desde a hasta b de la función mayor menos la función menor, en ese orden. ¿Qué pasa si por error alguien pone al revés, ¿no? Y puede pasar, lo pone la integral definida desde a hasta b de g menos f, simplemente el valor que nos salga va a ser negativo. Y recuerda que la área no puede ser negativa, simplemente le vas a cambiar de signo. Pero de preferencia siempre, por favor, ordenémonos: f menos g, mayor menos la menor. Si cometemos el error, por favor recuperemos el resultado cambiándole el signo. Entonces vamos a aplicar esta fórmula para calcular las siguientes áreas ahora.
Ejemplo 1. Determine y sombree el área encerrada por las funciones f de x igual menos 0,1x cuadrado más 4 y g igual a 0,2x cuadrado menos 2. La gráfica está ahí, ya está tabulada, está representada. Recuerda que si la función es cuadrática y tienes el valor de a que acompaña al término cuadrático negativo, el dibujo se abre hacia abajo, es triste. En cambio, cuando es positivo, se abre hacia arriba y la parábola es feliz. Por tanto, en este caso, reconociendo, f debe ser la que está así, triste, y g debe ser la que está hacia arriba, feliz. Entonces nos piden el área encerrada por las dos funciones. Entonces vamos a tener lo siguiente. Primero ya está graficado, se ha tabulado según la sugerencia que se tiene en este caso en la escala. Eso lo hago con mi calculadora como 7 simplemente. Una vez hecho eso, voy a sombrear porque me lo pide, para identificar primero qué cosa es lo que tengo que hacer yo. Quiero calcular el área encerrada por las dos funciones, que es esta que está aquí. Esta es el área limitada por ambas. Vamos a llamarle área A. Recordemos que, como te comenté hace un instante, f es la función que se abre hacia abajo, ya que tiene un término cuadrático negativo. Entonces aquí esta es f y esta es g, que se abre hacia arriba, es feliz. ¿Cómo calculamos el área encerrada por dos funciones? Recuerda, esa área A va a ser la integral definida desde un valor inicial hasta un valor final. ¿Qué va en la parte interna de integral? Va a la diferencia de dos funciones. Va a ser función mayor menos la función menor. Ahora, la pregunta es, ¿quién es mayor y quién es menor? ¿F es mayor que G o G es mayor que F? A ver, esta es f y esta es g. Entonces f está por encima de g. La función mayor es f y la función menor es g. Es el orden de la resta. Ahora, ¿de dónde a dónde integrar? Hay que averiguarlo. Necesitamos saber desde dónde a dónde. Entonces, como dicen, encerrada por ambas, debe ser seguramente desde el punto en el cual coinciden hasta el punto final en el cual coinciden. Entonces, ¿cómo averiguamos eso si es que no nos dicen nada? Acá te sugieren que es 4,5, de repente lo es, de repente no lo es, hay que comprobarlo. Entonces, como coinciden, en esos puntos las dos funciones son iguales, recuerda eso. Y ya cuando hicimos funciones, sabemos cómo calcular los instantes de tiempo donde dos funciones coinciden. Las igualas, ¿no? Planteas la ecuación. Ahí está. Tengo la ecuación y voy a usar mi calculadora. Voy a usar el Shift Solve de la calculadora para eso. Muy bien, en mi calculadora planteo la ecuación. Ahí está la ecuación. La copio igualito. Alfa igual 0.2 alfa x cuadrado menos 2. Shift y solve. Ahora la pregunta es solo para cuánto. Mira el dibujo. El primero te sugiere que está por menos 4. Ya está. Me sale menos 4,47 la primera respuesta. Entonces el primer x me sale menos 4,47. La segunda le damos ahora solve por 4.5 y se obtiene 4.47 positivo. Entonces ya sé desde dónde hasta dónde debo de integrar. Entonces aquí en la parte que está resaltada de mi integral definida voy a colocar desde menos 4,47 hasta 4,47. Entonces usemos ahora la calculadora.
Muy bien, en la calculadora usamos la tecla integral definida, ahí está. Ubicamos el límite inferior desde menos 4,47 hasta 4,47. Ponemos la función, yo la pongo sin de paréntesis por si acaso. La función f es menos 0.1 x cuadrado más 4 menos, ahora tengan cuidado, viene una resta y como hay una operación detrás va a haber un cambio de signo, entonces pongo paréntesis y recién copio la resta que está en la parte interna. No lo pongan sin el paréntesis porque si no se entiende que el menos solamente afecta al 0x cuadrado, 0,2x cuadrado, y no es cierto, afecta a toda la resta que está atrás. Ahora sí, ese menos ya afectó a todo, no solamente a uno, por eso le pongo paréntesis. Le damos igual y tenemos la respuesta ahí. Usemos siempre dos decimales de preferencia y la respuesta será entonces 35,77. 35,77 o si quieres 78 unidades cuadradas, ya que es área. Entonces no te olvides, por favor, siempre hay que buscar de dónde hasta dónde integrar. Usemos el solve porque son ecuaciones y siempre hay que colocar cómo salió. Esa es la justificación. Luego usemos la calculadora y simplemente integremos con la tecla integral definida. Ejemplo 2. En el siguiente ejercicio, esboce la gráfica y sombree y calcule el área de la región limitada por las curvas mencionadas. En este caso tengo dos funciones, la función es f de x igual a menos x cuadrado más 10x y g de x igual a x más 8. Entonces necesitamos graficar las funciones. Para eso usemos la calculadora, ahí está. Usemos ahora la tecla modo o menú 9 y pongamos las funciones. En este caso esta calculadora permite colocar las dos funciones juntas. Menos alfa x cuadrado más 10x. La primera función. La segunda, esa permite esta calculadora. Ahí está. Ambas inician en 0. Ambas van a terminar en 9. Y el steps voy a colocárselo como me sugiere de uno en uno. Muy bien, vamos a apuntar los puntos entonces. Muy bien, acabo de graficar las dos funciones. Ya han sido tabuladas. Y si te fijas, cuando has tabulado ambas, hay una coincidencia cuando x vale 1. Cuando x vale 1, tú te fijas, las dos funciones coinciden. Justo aquí, mira. Cuando x es 1 e y es 9, ambas coinciden. No solamente ahí. También cuando x vale 8, las dos valen 16. Ahí también coinciden. Entonces, más o menos, yo ya puedo discernir más o menos por dónde es que están coincidiendo. Ahora, voy a sombrear el área encerrada por ambas. Ahí está. Y esa área que acabo de sombrear, que es el área encerrada por dos funciones, para calcular el área encerrada simplemente voy a usar mi integral definida. Y como te mencioné antes, necesitamos saber de dónde a dónde integrar. La primera opción era usar el solve, ¿no? Ya te comenté. Para saber dónde coinciden, yo debo igualar funciones, usar la calculadora con el solve, hacer dos solves, ya que hay dos puntos donde coinciden. El primer solve sería una para 1 y para 8, pero cuando he tabulado ya sale justamente que coinciden en 1 y en 8. Entonces, si logras calcularlo tabulando, no hay ningún problema. ¿Está bien? Los usamos.
Pero si no se logra calcular tabulándola, hay que igualarlas, es decir, intersectarlas y calcular ese punto de corte. Lo que sigue es la parte más sencilla, que simplemente es usar la integral definida para calcular esa área encerrada. Esa área vendrá a ser la integral definida desde 1 hasta 8 de la función mayor. Ahora veamos, la función f, que es la de rojo, es la parábola, y la recta, que es la función g. La función mayor es f, ya que tiene valores que están por encima de g. Entonces va a ser f de x menos g de x. Simplemente ahora ponemos las funciones. Va a ser menos x al cuadrado más 10x menos, abro paréntesis porque hay una operación detrás, x más 8. Si no se lo pongo, la máquina va a entender que solamente el cambio de signo es para x. Eso no es cierto. Es para x y para 8. Ahora solamente usemos la calculadora. En nuestra calculadora usamos ahora la tecla integral definida y ubicamos los valores. Desde 1 hasta 8, yo siempre abro y cierro paréntesis. Menos x al cuadrado más 10x menos otro paréntesis más x más 8 igual, y la respuesta es positiva porque está bien puesto, mayor y menor, es 57,166. Si quieres redondeamos a dos decimales, 7 unidades cuadradas. Entonces nuevamente fíjate la importancia de tabular correctamente, sombrear el área, poner bien la función mayor, la función menor, y si tabulamos y encontramos intersección de ambas funciones, la usamos. Y si no, usamos el solver de la calculadora para plantear la igualdad de las dos funciones. Ejemplo 3. Sombree y calcule la área de región limitada por las curvas mencionadas. Al igual que la pregunta anterior, vamos primero a graficar la función. Para ello debemos tabularla correctamente. Entonces voy a hacer nuevamente uso de la calculadora. Entonces en mi calculadora ponemos modo 9. Esta calculadora, como te comenté, te permite tabular las dos funciones. La otra ploma, bueno, sí te la permite, pero hay que hacerla una por una. Igual, no hay ningún problema. Tabulamos las dos funciones. Acá pongo la otra función, ahí está, alfa x elevado a la menos 0,5x más 10. Inicio, según la sugerencia de materiales, menos 1.5. El fin es 4.5. Y el que me sugiere es de 0,5 al dibujo. Muy bien, una vez tabulado vamos a comenzar a graficar las funciones. Ojo, graficamos desde donde se puede graficar, por si acaso. Muy bien, ya tengo ahí graficadas mis dos funciones. He tabulado correctamente. El problema está en que al momento de tabular no pasa lo mismo que en los ejercicios anteriores. Es decir, en la tabulación no aparece exactamente el punto donde coinciden. Entonces, no es tan sencillo como antes integrar. No es tan directo, mejor dicho. Sencillo sí es, porque simplemente la única forma de encontrarlos, como te comenté, es igualando las dos funciones. Para encontrar esos puntos donde coinciden, igualamos f y le igualamos a g. Pero antes voy a sombrear el área que justamente me piden a mí calcular. Esta es el área encerrada por las dos funciones. Y si te fijas, la función mayor es la de negro, es la función g ahora. Y la menor es la función f. Te repito por tercera vez, ¿por qué es mayor? Porque está por encima de la otra. ¿Por qué está por encima? Porque tiene valores mayores que el otro. Su y de g es mucho más grande que los y de f. Entonces, esta función entre la otra han determinado un área encerrada que está de amarillo
que la voy a llamar A. Pero antes de hallarla debo conocer dónde coincide. Entonces las igualo y planteo la ecuación. E a la x menos x igual a 20 veces x por e a la menos 0,5x más 10. Usemos nuestra calculadora para plantear la ecuación. En modo 1, pantalla vacía, planteemos la ecuación. Elevada a la x. Muy bien, la ecuación está planteada en la calculadora. Shift Sol. Solve para 0.5 según la primera. Y nos sale, perdón, menos 0,5. Y nos sale menos 0,37 el primer valor donde coincide. Entonces solve para x igual a menos 0,5 según tu gráfico. Y te sale que x es igual, usemos dos decimales, menos 0,37. El segundo solve de la calculadora se lo voy a dar por más o menos por 3. Entonces solve para 3 ahora. Y nos da 3.25, 3.26 si deseas. Redondeando a dos decimales. La diferencia va a ser mínima. Ahora que ya sabemos de dónde a dónde es que esa área inicia y termina, podemos calcularla mediante la integral. El área es la integral definida de menos 0,37 hasta 3,26. Y aquí restamos. Función mayor es g, función menor es f. Entonces usemos ya directamente la calculadora. En la calculadora planteo la integral definida desde menos 0,37 hasta 3.26. Abro paréntesis. En la parte interna coloco g, 20x e elevado a la menos 0,5x. Ahí está. Todo esto más 10. Menos, abro paréntesis porque hay una operación detrás de ella. Es alfa e elevado a la x. Ahí está. Menos x. Le damos igual. La respuesta va a ser positiva porque está bien planteado. Usamos dos decimales y sale 53.41 unidades cuadradas de área. Nuevamente la importancia de usar correctamente el solver de la calculadora e integrar correctamente. Si por ahí nos equivocamos y ponemos g, primero f primero y luego restamos con g, la respuesta que obtenemos será negativa. Simplemente cámbiale de signo. Pero siempre mantengo un orden mayor y luego menor. Veamos cómo funciona. Y luego menor. Veamos cómo funcionan las áreas en un caso. Para eso, veamos lo siguiente. Biodisponibilidad de fármacos. La concentración plasmática de la octreotida en miligramos por mililitro vía intravenosa es C sub B sub I de T igual a E a la menos 0,5 T menos 1 menos 0,1. Y su concentración en miligramos por decilitro vía oral es C sub BO de T igual a 2T por E a la menos 2 tercios de T menos 0,15 T, donde T es el tiempo en horas desde que es administrado el medicamento. La biodisponibilidad de la octreotida es el porcentaje del fármaco administrado que alcanza la circulación sistémica, es decir, lo que persiste en el organismo después de cierto tiempo. Como medida la cantidad de fármaco absorbido se utiliza el área bajo la curva, denominada por sus siglas ABC. Concentración tiempo del medicamento. El área bajo la curva se expresa en unidades de concentración por tiempo. Es decir, por ejemplo, microgramos por mililitro, unidad de la concentración, por la unidad del tiempo que puede ser minutos, puede ser horas, etc. La biodisponibilidad en porcentaje se puede calcular mediante la siguiente expresión. Biodisponibilidad es igual área bajo la curva de la vía oral entre el área bajo la curva de la vía intravenosa por 100. El resultado ya sale en porcentaje, donde el área bajo la curva de la vía intravenosa y el área bajo la curva de la vía oral representan el área bajo la curva de concentración
desde el instante que es administrado ambos medicamentos hasta que desaparecen en cada caso. Veamos la primera pregunta. Represente gráficamente la concentración de la octreotida por vía oral y vía intravenosa. ¿Después de cuánto tiempo la concentración de octreotida por vía oral y vía intravenosa desaparece? ¿En qué instantes ambas concentraciones son iguales? Muy bien, en la primera pregunta nos piden representar ambas funciones, ambas concentraciones. Tenemos ahí más o menos con líneas punteadas para reconocer simplemente. Para saber quién es quién, podemos tabular, pero no tabular y poner los puntos, ¿no? Sino tabular para más o menos referenciarnos con ciertos puntos e identificar quién es quién. Entonces voy a insertar las dos funciones en mi calculadora. Muy bien, acabo de colocar ambas funciones en mi calculadora. Inicio, la sugerencia es 0. El fin, bueno, voy a ponerle 6 en ambos casos. Recordemos que seguramente en una de ellas sale negativo porque más o menos desaparece por 4, entonces no hay problema en eso. Y el step sugerencia es 0,5. Entonces mira, la primera función que es f, que he puesto yo, que es la vía intravenosa, comienza con el valor de 1.57, mientras que la otra, que es la vía oral, ha comenzado con 0. Entonces con ello ya puedo identificar y las voy a pintar de un color distinto. Esta es la vía oral. Esta es la concentración vía oral. Mientras que la otra debería de ser, o mejor dicho es, porque ya lo tabulamos, es la vía intravenosa. Entonces ya sé quién es quién. ¿Y por qué he hecho esto? Porque recuerda que seguramente calcularemos áreas encerradas entre dos funciones. Y tienes que saber quién es la función mayor y quién es la menor. Eso es necesario. Esta es la concentración vía intravenosa. No te olvides, nombres y unidades en los ejes. Aquí está el tiempo. Luego nos preguntan saber en qué instantes ambas desaparecen y después de cuánto tiempo ambas coinciden. Entonces veamos, a ver, primero veamos después de cuánto tiempo ambas desaparecen. Es decir, la concentración será 0 en cada una. Entonces la concentración vía intravenosa la igualo a 0 y la concentración vía oral también la igualo a 0. Son ecuaciones. Según tus gráficas, más o menos por dónde desaparecen. A ver, la vía intravenosa desaparece casi por 5.5. Entonces solve para x igual a 5.5. La vía oral, que es la de verde, desaparece aproximadamente por 4, antes de 4, entonces solve para 4. Ahora planteemos las ecuaciones en la calculadora. Muy bien, ahora voy a plantear la ecuación. A ver, la vía intravenosa es alfa e elevado a la menos 0,5 paréntesis x menos 1, todo esto menos 0.1 y lo tenemos que igualar a 0 para que desaparezca. Shift sol en 5.5 o cualquiera muy cercano y nos sale entonces el valor de 5,60. 5,60 horas. Aquí la concentración vía intravenosa desaparece. Hagamos lo mismo ahora con la vía oral. En la calculadora entonces voy a apuntar la concentración vía oral. Alfa e elevado a la menos 2 tercios de x menos 0,15x y esta le igualo a 0.
shift sol más o menos por 4 y nos sale 3,88. Entonces después de 3,88 horas la vía oral desaparece. La O por si acaso. Ya encontramos cuando cada una desaparece. Ahora veamos después de cuánto tiempo ambas coinciden. Para que coincidan, para que sean iguales, ¿qué debo hacer? Esos tiempos donde coinciden están acá en mi dibujo, mira. Están aquí. Aquí y aquí. Entonces yo tengo que igualar la concentración vía intravenosa, la debo igualar a la vía oral. Es otra ecuación, uso el solve de la calculadora. Pero según mi dibujo hay que hacer dos solves. El primero está más o menos por 1. El segundo solve, donde coinciden, está por 3.5. Entonces en la calculadora ahora planteemos la ecuación. Esta la tenemos que igualar a la otra. Muy bien, tengo planteadas las ecuaciones. Ahí están las dos ecuaciones. Shift solve. La primera es por 1 y nos sale 1,03. Coinciden 1,03 horas después de administradas. La otra es solve para 3.5 y nos sale 3,37. Después de 3,37 horas ambas coinciden. Entonces esos son solo planteamientos de ecuaciones. Usamos la calculadora para eso. Pregunta 2. Sombré sobre la gráfica hecha en la pregunta anterior y de un color distinto el área bajo la curva de la vía intravenosa y de la vía oral. ¿Cuál es el valor de la biodisponibilidad de la ureotida? Muy bien, ya tenemos nuestras gráficas hechas. Ya sabemos en qué instantes desaparecen cada una. Ahora, primero nos piden sombremos ya. El área bajo la curva de la vía oral y de la vía intravenosa, según la definición siguiente. Según la definición dada, es el área bajo la curva desde que es administrado desde el tiempo cero hasta que cada una desaparece. Entonces, si me piden sombrear el área bajo la curva, en el caso de la vía oral es todo esto. Es desde que es administrado, desde que el tiempo es cero, ahí está, hasta que desaparece. Todo esto de amarillo es la vía oral. Ahí está. Mientras que la vía intravenosa, desde que es administrado hasta que desaparece, será esta que está aquí. Voy a sombrearla en este caso. Ahí están las áreas bajo las curvas. La definición es desde que es administrado hasta que desaparece. Correcto. Ahora nos piden saber cuál es el valor de la biodisponibilidad. Y eso se calcula mediante una expresión que está en tu material. Dice el material que se puede calcular mediante la siguiente expresión, que es área bajo la curva de la vía oral entre la vía intravenosa todo por 100. Vamos a apuntar, es el área bajo la curva de la vía, en este caso oral, entre el área bajo la curva de la vía intravenosa y todo por 100. ¿Cómo calculamos el área bajo la curva de la vía oral? ¿Y cómo calculamos el área bajo la curva de la vía intravenosa? Como son áreas bajo las curvas, recuerda que la forma de calcularlos es mediante la integral definida. Integral definida, ambas áreas, mira el dibujo, arrancan desde cero, desde que son administradas.
hasta que desaparecen. Según nuestros cálculos, la primera desaparece, en este caso la vía oral, después de 3,88 horas, y la otra desaparece después de 5,60 horas. ¿Y cómo se calculaba el área bajo una curva? Es simplemente la integral definida de la función. Solamente vamos a colocar la función. Aquí no hay, por si acaso, área entre dos funciones, es área debajo de una sola función. Área bajo una curva. Eso es como hicimos en la primera sesión. Acá la vía intravenosa. Ahora simplemente usemos la calculadora. En la calculadora planteemos las integrales. Planteemos la primera, por ejemplo. Muy bien, acabo de calcular o colocar en mi calculadora la integral. Le damos igual y nos sale el valor de 2,16, redondeando a dos decimales. Ahora calculemos la otra integral. Muy bien, la acabo de colocar desde 0 hasta 5,60. Pongo la función de la vía, en este caso, que corresponde. Le damos igual y nos sale 2,53. Recuerda siempre que la unidad del área es la unidad de la concentración por la unidad del tiempo, por si acaso. En este caso ahora debo reemplazar nada más. Esa biodisponibilidad entonces se puede calcular de la siguiente manera. Reemplazando. La biodisponibilidad será el área bajo la curva de la vía oral, que es 2,16, entre la vía intravenosa, que es 2,53%. Ese resultado ya está en porcentaje. Entonces simplemente usemos la calculadora, 2,16, 2,53 y el resultado por 100. Y eso nos sale 85,37. 85,37%. Esa es la cantidad de medicamento que sobrevive en el organismo. Entonces no olvidemos, por favor, usar la calculadora correctamente. Si es área bajo una curva, solo ponemos la función con la que se va a trabajar. Solo es una nada más. No es área entre dos funciones, por si acaso. Tengan mucho cuidado. Y recordemos que en el caso de medicamentos, el área bajo la curva representa la cantidad de medicamento absorbido, por si acaso. Este 2,16 representa numéricamente la cantidad de fármaco absorbido. Es una referencia de eso, por si acaso. Y lo voy a usar en la siguiente pregunta. Vamos con la pregunta 3. ¿En cuánto excede la cantidad de fármaco absorbido a través de la vía intravenosa a la cantidad de fármaco absorbida a través de la vía oral de la octreotida entre los dos instantes en que éstas coinciden? Sombree dicho excedente sobre la gráfica de la concentración de la octreotida. Muy bien, recordemos que el área bajo la curva de un medicamento, de la concentración de un medicamento, representa cuánto medicamento se ha absorbido. Toda el área que tú sombreas, por ejemplo en el caso esta por ejemplo, esta área que estoy sombreando, esta área que está aquí, que representará, como te comenté hace un instante, representa cuánto medicamento ha sido absorbido desde el tiempo 0 al tiempo 3, al tiempo que desaparece. También se puede hacer, por ejemplo, de 1 a 2 horas. Sería el área bajo la curva de 1 a 2 y representará cuánto medicamento se absorbe, en este caso las 2 primeras horas. Perdón, desde 1 hasta 2. Esta área es cuánto medicamento se absorbe desde la primera hasta la segunda hora. Ahora, a ver, nos están diciendo en la pregunta cuánto es la cantidad de medicamento absorbido, pero en el excedente. ¿En cuánto excede? Dice, ¿no? Vamos a la pregunta. ¿En cuánto excede la cantidad de fármaco absorbido a través de la vía oral con la vía intravenosa desde
el instante en que coinciden hasta el otro instante en que vuelven a coincidir. Ahora veamos, mira, vamos al dibujo. En este instante que está aquí coinciden, es 1,03. Aquí también coinciden, es 3,37. Entre esos dos instantes de tiempo, la vía oral, mira, todo el área debajo de la vía oral es mayor al área de la vía intravenosa, que es la de negro. O sea, se absorbe más medicamento de la vía oral que la vía intravenosa, por eso es que el área es mayor. Ahora nos preguntan en cuánto es ese exceso, en cuánto es mayor. La diferencia de áreas te va a indicar justamente cuánto es ese exceso. Aquí está. Recuerda que te comenté que el área representa justamente cuánto medicamento se absorbe. Entonces, esa área que acabo de sombrear representa cuánto medicamento más se absorbió de la vía oral que de la vía intravenosa desde el instante que coinciden por primera vez hasta el instante que coinciden por segunda vez. Si yo, por ejemplo, pintase esta área que está aquí, mira, esta, ¿qué representa esta? Representa cuánto medicamento más se absorbió de la vía intravenosa que la vía oral desde 0 hasta 1,3 horas, por ejemplo. Es exceso. Es la diferencia. Recuerda que el área, te repito, representa cuánto se absorbe. Entonces, esa diferencia del mayor con el menor representará justamente ese exceso de cantidad de medicamento absorbido. Entonces, una vez que sabemos que esta área representa justamente la cantidad de medicamento en que excede una a la otra, la pregunta es cómo calcularla. Como es un área entre dos funciones, ya sabemos qué hacer. Es la integral definida desde donde coinciden, ya lo calculamos. Justo la pregunta anterior, la primera pregunta era para eso, hasta 3,37. Ya sé de dónde a dónde integrar. Ahora tengo que fijarme quién es la función mayor y quién es la función menor. La vía oral entre esos instantes es mucho mayor que la vía intravenosa. Entonces, esa debe ser la forma en la que debo restar para encontrar el área solicitada. Entonces, como te comenté, usemos ahora nuestra calculadora. En la calculadora vamos a colocar esa integral de esa forma. A ver, vamos a colocar integral definida desde 1,03 hasta 3,37. Ahora voy a colocar las funciones. Para eso abro paréntesis y coloco la función de la vía oral y se la resto con la vía intravenosa. Usemos con cuidado los paréntesis. Muy bien, acabo de colocar ya en mi calculadora la diferencia de las dos funciones, la función mayor menos la función menor. He colocado paréntesis en la vía intravenosa porque hay una operación detrás de ese menos, así que mucho cuidado. Siempre coloquen sus paréntesis y le damos igual. La respuesta entonces es 0,37 o 38 si deseamos redondear. Entonces será 0,38. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es la cantidad de medicamento, de medicamento absorbido que excede, por si acaso hay un exceso, que excede la vía oral a la vía intravenosa, es 0,38. La pregunta es, ¿qué unidad tiene? Es la unidad de la concentración, ahí está, por la unidad del tiempo, que es horas. Muy bien, entonces en este caso hemos aplicado área entre dos funciones. Entonces para eso hemos con mucho cuidado dibujado, averiguado en qué instantes coinciden, hemos aplicado la integral definida y simplemente usamos la calculadora correctamente. Entonces, eso es todo lo que se debe conocer respecto de áreas.